Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. La siguiente información fue filtrada del Departamento de Guerra de los Estados Unidos por activistas entusiastas quienes, siendo trabajadores de este organismo, buscaron hacerse del documento para conocer algo que, durante muchos años, llamaron la verdad oculta. Lo que van a escuchar no es un mito ni una leyenda urbana, es un fragmento de la historia que fue deliberadamente enterrado, silenciado por aquellos que temían lo que podría significar para la humanidad. En 1899, Nikola Tesla llevó a cabo una serie de experimentos en Colorado Springs que cambiarían su vida para siempre. Lo que comenzó como un intento de transmitir energía inalámbrica terminó en un evento inexplicable que lo marcó de por vida. Durante una de sus pruebas, Tesla captó una señal de radio que no parecía provenir de la Tierra ni de su tiempo. Un patrón matemático complejo que sugería inteligencia. La obsesión por descifrarlo lo llevó a experimentar con campos electromagnéticos de alta frecuencia y, en el proceso, desapareció durante 48 horas. Cuando regresó, no era el mismo hombre. Algo había cambiado en su mente. No habló con nadie sobre lo que ocurrió en ese lapso, pero dejó constancia de ello en su diario personal, un documento que se convirtió en la pieza clave de este enigma. Y es aquí donde comienza nuestra historia. A finales del siglo XIX, el mundo estaba al borde de una revolución. La electricidad comenzaba a ganar terreno como una de las fuentes primarias de energía, y las posibilidades parecían infinitas. En este contexto, un hombre destacaba por su visión y su capacidad para pensar más allá de los límites establecidos: Nikola Tesla. Este inventor, ingeniero y físico de origen serbio, ya había cambiado la forma en que entendíamos la electricidad. Pero lo que estaba por suceder en 1899, en Colorado Springs, un lugar apartado y tranquilo de los Estados Unidos, no solo cambiaría su vida, sino que alteraría la percepción misma de lo que la humanidad creía saber sobre el universo, lo que hoy conocemos como la señal perdida. Comenzó con una de las experiencias más ambiciosas de Tesla, la transmisión inalámbrica de energía. Este proyecto fue concebido como la culminación de su carrera, una forma de conectar al mundo de manera eficiente y sin cables. En ese entonces, el inventor estaba probando sus teorías sobre la transmisión de energía a través del aire, utilizando enormes bobinas de Tesla que generaban altos voltajes y frecuencias capaces de enviar energía de un lugar a otro sin necesidad de cables. Durante las noches solitarias de 1899, mientras las estrellas se alineaban sobre las vastas planicies de Colorado Springs, Tesla dedicaba cada momento a perfeccionar su trabajo. Las noches en las que Tesla experimentaba con su maquinaria, sin embargo, no fueron tan solitarias como parecía. En una de esas noches, un evento inexplicable ocurrió. Mientras Tesla ajustaba los controles de su laboratorio y el aire estaba cargado de electricidad, una señal extraña comenzó a atravesar sus equipos. No era una interferencia normal ni el ruido usual de las corrientes de energía. Era algo más, algo que no pertenecía a su tiempo. La señal que captó era diferente, de una naturaleza que nunca había experimentado antes. Era un patrón que parecía demasiado organizado, demasiado preciso para ser simplemente ruido. Un patrón matemático complejo que sugería, de alguna forma, la presencia de una inteligencia. En ese momento, Tesla sintió que se encontraba ante algo trascendental. Sus ojos, acostumbrados a ver circuitos y gráficos, ahora se centraban en una secuencia de pulsos que no solo no podía identificar, sino que parecía desafiar su entendimiento de la física y la matemática.
Tesla no compartió estos descubrimientos con nadie. Sabía que, si lo hacía, las implicaciones podrían ser desastrosas para su reputación. La idea de que algo o alguien estuviera intentando comunicarse con él se plantó con firmeza en su mente. Fue durante una de esas largas noches de experimentación cuando algo completamente inesperado ocurrió. Tesla, concentrado en la señal, no se dio cuenta de que su cuerpo comenzaba a ceder. El agotamiento de noches sin dormir y el estrés mental de intentar descifrar algo tan inabarcable habían comenzado a afectar su salud. Y entonces, la señal cambió. Lo que había comenzado como un patrón regular y matemático comenzó a fragmentarse, a distorsionarse. Tesla observó con creciente terror cómo los pulsos se volvían más rápidos, más erráticos. La frecuencia aumentaba y con ella, la sensación de que algo lo observaba. En sus memorias, más tarde describiría este momento como si la señal misma estuviera tomando vida. Pero algo más sucedió esa noche. Mientras intentaba ajustar uno de los transmisores, un fuerte estruendo resonó en todo el laboratorio. Un rugido que parecía provenir del mismo aire. En ese instante, Tesla perdió el conocimiento. El relato de lo sucedido durante las siguientes 48 horas es un misterio. Tesla no habló de ello con nadie, ni siquiera con sus más cercanos colaboradores. Cuando finalmente despertó, se encontraba en un estado de shock profundo. Habían pasado 2 días completos sin saber qué había ocurrido, sin recordar nada de lo que sucedió después del estruendo. Durante los días siguientes, Tesla se mostró ausente, distante. La gente que lo rodeaba comenzó a notar que hablaba en términos que parecían más allá de la comprensión humana. Y si bien Tesla no quiso hablar de esto con nadie, en su diario las cosas fueron diferentes. La historia que continúa es uno de los fragmentos más enigmáticos de la vida de Nikola Tesla, un episodio que él mismo decidió registrar con meticulosa precisión en su diario personal, pero que nunca compartió en vida. Solo ahora, gracias a documentos filtrados, podemos conocer lo que el propio Tesla aseguró haber vivido. Durante los días siguientes, permaneció sumido en el silencio, anotando frenéticamente en su diario mientras se negaba a dar explicaciones. Sin embargo, lo que escribió no era un simple testimonio de sus experimentos, sino el relato de un encuentro imposible. Tesla afirmó haber sido visitado por seres humanos, pero no de su tiempo. Eran los descendientes de la humanidad, escribió. Aquellos que tras la devastación de la superficie terrestre se refugiaron en los océanos. Su descripción de estos visitantes es escalofriante. Sus cuerpos habían cambiado para adaptarse a la vida bajo el mar. Sus ojos, enormes y reflectantes, estaban diseñados para ver en la penumbra de las profundidades. Su piel, pálida y cubierta de una capa traslúcida, les permitía soportar la inmensa presión oceánica. Sus dedos eran largos y finos, con membranas sutiles entre ellos, permitiéndoles moverse con agilidad en su hábitat acuático. Según Tesla, estos mensajeros del abismo no llegaron con intenciones hostiles, sino con una advertencia. Su trabajo con la energía y el electromagnetismo era clave para evitar el colapso del mundo. Le mostraron visiones de un futuro desolador. Ciudades reducidas a escombros, la superficie terrestre convertida en un erial inhabitable y la humanidad forzada a refugiarse en el fondo de los mares para sobrevivir. Pero también le revelaron que aún había esperanza. Sus descubrimientos podían alterar el curso de la historia y prevenir la catástrofe si lograba entender cómo utilizar su conocimiento para estabilizar el delicado equilibrio de las fuerzas naturales. Tesla, un hombre guiado por la razón y la ciencia, debió haber rechazado estas revelaciones como delirios, pero no lo hizo. Por el contrario, las aceptó con una convicción inquietante. Durante los días posteriores a su desaparición, trabajó sin descanso, obsesionado con desarrollar un mecanismo capaz de canalizar la energía de la Tierra de forma segura. No habló con nadie sobre lo que le había sido revelado,
pero sus escritos muestran una certeza inquebrantable. Ellos saben lo que vendrá. Nos han visto fracasar antes. El clímax de esta historia se alcanzó una noche en la que Tesla, convencido de haber descifrado parte del misterio, llevó a cabo un experimento que marcaría un antes y un después en su vida. En una prueba desesperada, conectó su bobina más grande y la configuró para emitir una frecuencia que, según sus cálculos, debía resonar con las estructuras energéticas naturales del planeta. Cuando activó el dispositivo, una descarga lumínica iluminó el cielo nocturno, y por un instante, toda la energía en los alrededores pareció ser absorbida en un solo punto. A la mañana siguiente, Tesla fue hallado inconsciente en el suelo. Sus dispositivos estaban intactos, pero una extraña humedad cubría los aparatos, como si una brisa marina hubiera atravesado la habitación. Cuando despertó, ya no era el mismo. Su mirada tenía un peso diferente y sus palabras, cuando finalmente habló, estaban cargadas de un temor que nunca antes había mostrado. Tesla continuó con sus investigaciones, pero, a partir de aquel día, sus experimentos parecieron adquirir un nuevo propósito. La urgencia en sus notas personales se hizo más evidente, como si cada descubrimiento fuera un intento por evitar un destino que solo él conocía. Sin embargo, nunca volvió a mencionar a los visitantes en sus escritos posteriores, como si temiera que hacerlo pudiera invocar algo que prefería mantener en el olvido. Los experimentos de Tesla no pasaron desapercibidos. Aunque en su momento muchos lo consideraron un genio incomprendido, otros vieron en sus investigaciones algo más peligroso, algo que no debía ser tocado. Pero Tesla, obsesionado con su descubrimiento, ignoró las advertencias y continuó adelante. Su mente brillante no podía aceptar que hubiera un límite para el conocimiento humano, y así, sin saberlo, abrió una puerta que nunca debió ser abierta. En 1940, poco antes de su muerte, Tesla compartió sus estudios más avanzados con científicos de la Marina de los Estados Unidos. Estos documentos, llenos de ecuaciones y diagramas que solo unos pocos podían entender, detallaban cómo manipular campos electromagnéticos para alterar el tiempo y el espacio. Tesla creía que su trabajo podría revolucionar el mundo, pero también advirtió sobre los riesgos. No estamos preparados para lo que hay al otro lado, escribió en una de sus últimas notas. Sin embargo, sus advertencias fueron ignoradas. Años después, en plena Segunda Guerra Mundial, el gobierno de los Estados Unidos decidió utilizar los conocimientos de Tesla en un proyecto secreto conocido como el Experimento Filadelfia, del cual pueden saber más a detalle por Internet. El objetivo era simple, al menos en teoría: hacer invisible un barco a los radares enemigos. Pero lo que ocurrió fue algo que nadie pudo haber anticipado. El destructor USS Eldridge fue el elegido para el experimento. El 28 de octubre de 1943, en un puerto de Filadelfia, el barco fue equipado con generadores electromagnéticos diseñados para crear un campo de energía capaz de doblar la luz y las ondas de radio. Lo que sucedió a continuación fue un desastre de proporciones inimaginables. Cuando los generadores fueron activados, el Eldridge no solo se volvió invisible a los radares, desapareció por completo. Testigos presenciales afirmaron que el barco se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Minutos después, reapareció, pero no en el mismo lugar. Fue visto en Norfolk, Virginia, a más de 300 kilómetros de distancia, antes de volver a desaparecer y reaparecer en Filadelfia. Las consecuencias fueron aterradoras. Cuando el barco regresó, la tripulación estaba en un estado de caos absoluto. Algunos marineros habían desaparecido por completo, sin dejar rastro. Otros estaban fusionados con el metal del barco, sus cuerpos fundidos con las paredes y los pisos, como si fueran parte de la estructura. Los sobrevivientes, aquellos que aún podían hablar, relataron experiencias que desafían la comprensión humana.
Uno de los testimonios más impactantes fue el del marinero Carlos Allende, quien afirmó haber visto seres en el agua mientras el barco estaba atrapado en lo que describió como un vacío temporal. Según Allende, estas criaturas no eran humanas y tampoco parecían pertenecer a este mundo. Eran sombras que se movían en el borde de la percepción, como si estuvieran observando desde otro plano de existencia. El gobierno estadounidense, consciente de la gravedad de lo ocurrido, clasificó toda la información relacionada con el experimento Filadelfia, que actualmente se maneja como una leyenda urbana. Los sobrevivientes fueron sometidos a interrogatorios intensivos y, en muchos casos, se les obligó a firmar acuerdos de confidencialidad. Algunos fueron enviados a instituciones mentales, donde pasaron el resto de sus días tratando de olvidar lo que habían visto. Pero el experimento Filadelfia no fue un evento aislado. En los años siguientes, se reportaron fenómenos similares en otras partes del mundo. Barcos, aviones e incluso personas desaparecían sin explicación, solo para reaparecer en lugares distantes, a menudo con consecuencias devastadoras. En cada caso, había un elemento común: la manipulación de campos electromagnéticos. En 1955, un grupo de científicos rusos intentó replicar los experimentos de Tesla en una instalación secreta en Siberia. El resultado fue aún más catastrófico que el experimento Filadelfia. La instalación desapareció por completo, dejando solo un cráter en el suelo. Los pocos testigos que sobrevivieron describieron una luz cegadora seguida de un silencio absoluto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. A medida que pasaban los años, los gobiernos del mundo comenzaron a darse cuenta de que estaban jugando con fuerzas que no entendían. Los experimentos con campos electromagnéticos fueron suspendidos y los documentos relacionados con Tesla y sus investigaciones fueron guardados bajo llave. Pero el daño ya estaba hecho. En 1977, durante una misión espacial de la NASA, se detectó una anomalía en la órbita de la Tierra. Los instrumentos de la nave registraron una fluctuación en el campo magnético del planeta, como si algo estuviera intentando abrirse paso desde otro lugar. Los científicos a cargo de la misión no lograron explicar el fenómeno, pero algunos creen que estaba relacionado con los experimentos de Tesla y el experimento Filadelfia. Nikola Tesla, el genio que soñó con dar energía libre al mundo, murió solo y empobrecido en la habitación 3327 del Hotel New Yorker, el 7 de enero de 1943. La imagen de su muerte contrasta con el brillo de sus descubrimientos, aquellos que, de haber sido aplicados correctamente, pudieron haber cambiado el curso de la humanidad. Sin embargo, el destino parecía decidido a enterrarlo en el olvido. Desde sus primeros días en la ciencia, Tesla revolucionó el mundo con sus invenciones. Su trabajo con la corriente alterna sentó las bases del sistema eléctrico moderno, mientras que su visión sobre la transmisión inalámbrica de energía anticipó las telecomunicaciones del futuro. Sus experimentos con ondas de radio, energía de punto cero y campos electromagnéticos lo convirtieron en una figura adelantada a su tiempo. Un hombre que veía más allá de lo que los demás podían imaginar. Pero la historia no fue justa con Tesla. A pesar de sus innumerables contribuciones, la mayoría de sus ideas fueron ignoradas, saboteadas o robadas. Thomas Edison, su antiguo empleador, se encargó de desacreditar su sistema de corriente alterna, a pesar de que éste era superior a la corriente continua que Edison defendía. Más adelante, el magnate J.P. Morgan, quien inicialmente había financiado el proyecto de la Torre Wardenclyffe, un ambicioso experimento para transmitir energía sin cables, retiró su apoyo al darse cuenta de que no podría monetizar el descubrimiento. Y lo peor de todo, cuando Tesla murió, el gobierno de los Estados Unidos confiscó sus documentos y efectos personales. Gran parte de sus notas desaparecieron,
y hasta el día de hoy se desconoce la totalidad de sus descubrimientos. Lo que es innegable es que Tesla sabía algo que los demás ignoraban. Sus últimos años estuvieron marcados por un comportamiento errático. Se dice que hablaba solo en su habitación, como si estuviera en comunicación con alguien. Algunos afirmaban que sufría delirios, pero quienes lo conocieron bien sabían que su mente seguía tan lúcida como siempre. Entre sus pocas declaraciones finales, mencionó que había completado su trabajo, pero que la humanidad aún no estaba preparada para recibirlo. Aquí es donde la historia toma un giro inquietante. Existen testimonios de empleados del hotel que afirman que, la noche de su muerte, ocurrió algo fuera de lo común. Un huésped de la habitación contigua juró haber escuchado un extraño zumbido, como el de una máquina en funcionamiento. Otro testigo aseguró haber visto un resplandor azul filtrándose bajo la puerta de Tesla. Pero lo más inquietante fue el testimonio del empleado de limpieza que encontró la habitación vacía a la mañana siguiente. Tesla no estaba allí. La cama permanecía intacta y solo sus pertenencias personales seguían en el mismo sitio. El informe oficial dictaminó que el cuerpo de Nikola Tesla fue hallado en su habitación, pero nunca se hicieron públicas fotografías del cadáver ni hubo testigos de su retiro. Algunos afirman que su cuerpo fue llevado en secreto por agentes del gobierno, ansiosos por hurgar en su mente y descubrir lo que aún no había revelado. Sin embargo, otros creen en una posibilidad mucho más perturbadora. ¿Qué pasaría si Tesla nunca murió? ¿Qué pasaría si los mensajeros del abismo, aquellos seres de los que habló en su diario, hubieran regresado por él? Si Tesla era el único capaz de comprender las fuerzas que moldearían el destino de la humanidad, quizás ellos no pudieron permitir que su conocimiento se perdiera en el tiempo. Tal vez, para quienes vinieron del futuro, él seguía siendo la clave para evitar el desastre. De todo esto, solo quedaron rumores, documentos clasificados y un legado que aún hoy sigue incompleto. Tal vez, en algún rincón del universo, Nikola Tesla sigue trabajando, lejos de un mundo que no supo valorar su grandeza. Hoy, décadas después, los efectos de aquellos experimentos aún se sienten. En lugares donde se realizaron pruebas con campos electromagnéticos, se reportan fenómenos inexplicables, luces en el cielo, sonidos que no tienen origen conocido y, en algunos casos, desapariciones misteriosas. Hay quienes creen que Tesla no solo descubrió cómo manipular el tiempo y el espacio, sino que también abrió una puerta a algo que nunca debió ser liberado.